hasta ahora, que no tienen nada que ver entre sí, pero están todas relacionadas, y intentar resumir esto en 2 horas de exposición no va a ser fácil. Va a ser un vuelo a vuelo de pájaro, lógicamente van a quedar muchos cabos sueltos, pero como tendremos un tiempo de preguntas, yo espero que algunos de esos cabos sueltos consigamos hilarlos, consigamos atarlos en el periodo de preguntas. En las próximas 2 horas yo voy a intentar explicarles fundamentalmente 5 áreas, adelantando que las 5 áreas lógicamente vamos a sobrevolarlas dando algunas pequeñas pinceladas. Esto no va a ser un fresco detallado, esto son algunas pinceladas para que tengan una idea general. Voy a intentar definirles primero qué es la agenda globalista, a qué me refiero cuando hablo de la agenda globalista. En segundo lugar, les voy a describir cómo supuestamente, según la agenda globalista, va a ser el mundo en el año 2030 y intentaré explicarles por qué en el 2030 y no en el 2027 o en el 2035. En tercer lugar, les voy a hablar de cómo se impone esa agenda globalista, aunque la mayoría de la gente no se percata de que les están imponiendo ir en esa dirección, simplemente se van moviendo por ese camino sin saberlo. Vamos a ver en cuarto lugar quiénes son los obstáculos o cuáles son los obstáculos para el triunfo de la agenda globalista. Y en último lugar, pero para mí especialmente importante, es qué hacemos los creyentes en relación con esa agenda globalista. ¿Qué respuesta le damos? O si simplemente esperamos a que nos pase por encima el tsunami y procuramos que no nos moje mucho, y es todo lo que podemos hacer. De manera que voy a intentar abordar estas 5 cuestiones y como sé que habrá preguntas, pues las iremos viendo. Primero, ¿qué es la agenda globalista? En primer lugar, tengo que decirles lo que no es. La agenda globalista no es la globalización, aunque mucha gente lo conoce. La globalización es un movimiento, sobre todo de tipo económico, que hace que en estos momentos, por ejemplo, este libro mío, Un mundo que cambia, se pueda publicar en Nashville, en Tennessee, pero lo puedan comprar en Perú. O que ustedes en un momento determinado, si son aficionados a productos japoneses, pues van a Amazon y aunque viven aquí en el sur de la Florida, pueden comprar un producto japonés. Y por supuesto los europeos se pueden hacer con productos africanos y a los africanos les van a vender a los pobres todo lo que quieran, pero en cualquiera de los casos la globalización simplemente es que el mundo de alguna manera se ha encogido, se ha hecho más pequeño, podemos ver lo que sucede en otras partes del mundo, podemos sobre todo comprar lo que hay en otras partes del mundo y vender. Eso es la globalización. La globalización en sí no es ni buena ni mala. Existe, puede tener muy buenos resultados y puede tener malos resultados. La agenda globalista es algo distinto, aunque se denomina globalista porque su alcance también es un alcance mundial, es un alcance planetario. La agenda globalista es un plan de dominio mundial en el cual finalmente lo que decide una élite pequeña de personas, un grupo pequeño de personas, va a cambiar de manera ambiciosa el mundo en el que vivimos para que pase a estar bajo su control. Habrá quien diga que esto son teorías de la conspiración. El problema es que los propios arquitectos, los propios ingenieros de la agenda globalista se han ocupado de contarlo. Esto no es una teoría, no es una imaginación, no me levanté yo con la idea de que tal y como va el mundo tiene que haber gente enredando las cosas, sino que ellos mismos lo han dicho. Por ejemplo, les voy a leer un párrafo de David Rockefeller que, escribiendo sus memorias, precisamente lo que a mi juicio es el capítulo más interesante de sus memorias, que se publicaron en el 2002, las memorias de David Rockefeller, que son 800 y pico páginas, tienen capítulos aburridísimos, pero hay alguno muy importante como este, donde él habla de su papel en la creación de la agenda globalista. Y dice lo siguiente, cito: algunos creen incluso que nosotros, Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros
para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un solo mundo, si se quiere. Y David Rockefeller empieza diciendo, bueno, ustedes saben que hay quien dice que en realidad mi familia y yo formamos parte de una cábala secreta, en términos de Rockefeller, no es mío, y que esa cábala secreta actúa en contra de los intereses de Estados Unidos, tiene unos intereses internacionales y queremos crear una estructura global, política y económica que sea un solo mundo. Y cuando llega a este punto, David Rockefeller continúa diciendo lo siguiente: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Si hay gente que efectivamente considera que mi familia y yo somos parte de esa cábala secreta que quiere crear un solo mundo y que somos una pequeña élite, etcétera, bueno, pues no es mentira. No es gente con delirios, no es gente imaginativa, no es conspiranoicos, como los llaman algunos. Si esa es la acusación, me declaro culpable y además estoy orgulloso de ello. Este capítulo es absolutamente extraordinario porque David Rockefeller describe su papel en la creación de algunas de las grandes organizaciones en favor de la agenda globalista. Aparece el Club Bilderberg, del que no les voy a hablar, aunque alguno seguramente alguna vez lo haya oído, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Trilateral, etcétera, que son una serie de organizaciones que al menos desde los años 70 han ido empujando la idea de una agenda globalista. Y por cierto, para que vean ustedes las sorpresas que se puede uno llevar, David Rockefeller cuenta en sus memorias cómo en el momento en el que cayó la Unión Soviética, Fidel Castro se entrevistó con él para sumarse a la agenda globalista. Es decir, la manera en que pensaba que podría sobrevivir el régimen cubano era simplemente subirse al tren que iba en aquel momento en la dirección de la historia. Y David Rockefeller da detalles, no muchos, pero da algunos, por ejemplo, de una reunión secreta con Fidel Castro en Nueva York, y él dice, qué curioso si nos hubieran visto a Fidel Castro y a mí en Nueva York. Él quería que nos hiciéramos fotos, que no tenía tantas ganas, pero esto ya venía desde los años 80 en que mi hija viajaba a Cuba y había ido tendiendo puentes. De manera que la agenda globalista existe y es enormemente ambiciosa y pretende que el mundo en el que vivimos sea un solo mundo con una sola visión económica, social y política. ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, yo aquí podría dedicarme a imaginar lo que sería ese mundo, pero no necesito perderme en eso, porque la propia agenda globalista nos ha dicho cómo va a ser el mundo en el año 2030, o al menos cómo pretende que sea ese mundo. Y le ha dado un nombre que es el Big Reset, el gran reseteo o el gran reinicio. Este mundo se va a resetear, igual que en un momento determinado a ustedes se les bloquea el ordenador, la computadora, y la tienen que iniciar y resetearla para que eso siga funcionando. El Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, se le conoce como Foro de Davos porque se reúne en esta ciudad europea, pues ha mostrado que estamos en un gran reseteo. Nuestro gran reseteo lo apoya desde el príncipe Carlos de Inglaterra a buena parte de los políticos que hay en estos momentos en el mundo, pero sobre todo en él tienen un peso enorme las empresas de la Big Pharma, de la Big Bank, de la Big Invest, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ese Foro Económico Mundial se ha nombrado a sí mismo. Nunca los hemos votado, no representan a las naciones, no tienen delegación de los gobiernos, pero han decidido que van a resetear este mundo. ¿Y cómo va a ser nuestro mundo en el año 2030? Porque, por si alguno no lo sabe, Naciones Unidas también tiene una Agenda 2030 en la que se supone que todos estaremos reseteados. Y eso nos va a dejar el mundo sometido a la agenda globalista y se supone que para esa fecha ya no habrá ningún tipo de obstáculo. Si tienen ustedes la curiosidad de ver exactamente cómo es ese mundo en el año 2030, les sugiero que vayan a mi blog, a cesarvidal.com, no ahora, por favor, pero después vayan a mi blog, a cesarvidal.com, y en el buscador escriban "no tendrás nada". Si ustedes escriben "no tendrás nada", ahí va a aparecer una página dentro de mi blog donde hay un vídeo que dura aproximadamente 1 minuto y medio.
no les va a costar mucho, está en inglés pero tiene subtítulos en español, y ahí se describe cómo va a ser el mundo en el año 2030. El vídeo es un vídeo del Foro Económico Mundial, pero les voy a decir cómo se supone que va a ser ese mundo. Primero, no tendrás nada y serás feliz. De ahí la primera frase que, si ustedes ponen no tendrás nada, les va a llevar hasta el vídeo en mi blog. Primero, no tendrás nada y serás feliz. Para el año 2030, olvídense de la idea de la propiedad privada. De alguna manera les vamos a dejar desplumados a todos, pero eso sí, les garantizamos que van a ser felices, porque como quienes vamos a gobernar va a ser esta cábala secreta, como dice David Rockefeller, nos vamos a ocupar de que sean ustedes muy dichosos, aunque haremos todo lo posible para que no tengan nada. Esto les puede parecer difícil, pero les puedo asegurar que como sigamos con el ritmo de inflación que llevamos algo más de un año moviendo en este mundo y en este país, no es nada imposible que para el 2030 no tengamos nada o casi nada. Les voy a dar de nuevo una pequeña pincelada para que entiendan esto. Solo el año pasado, el 2021, el gobierno americano imprimió más dólares que en los más de 200 años anteriores de historia americana. Se pusieron a dar a la máquina del dólar y a alguno le sorprende que luego haya subido el precio del pan, de la leche, de la carne, del pollo o de la gasolina. Es que no puede ser de otra manera. Es una inflación provocada. Y no es que hayamos impreso el año pasado el 10% de dólares de la historia. El año pasado imprimimos más dólares que en más de 230 años anteriores de historia americana. O sea, lo raro es que la inflación no se nos haya disparado más. Es casi un milagro. De manera que la idea de que en un momento determinado puede que no tengamos nada, ya dudo que seamos felices, pero que no tengamos nada no es un disparate. Estamos hablando del 2030. Segundo, Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Esto puede sonar también increíble, pero les adelanto, y quizá lo vamos a ampliar en el tiempo de preguntas, que las decisiones de tipo económico que de nuevo ha tomado este país en las últimas semanas, supuestamente para sancionar a Rusia, pueden tener un efecto absolutamente devastador sobre la economía de este país y convertirla en una potencia de segundo orden. Y esto se lo adelanto porque es muy obvio. Es decir, Estados Unidos es la primera potencia mundial, no porque tenga el mayor ejército del mundo, que lo tiene con mucha diferencia de todos los demás ejércitos del mundo sumados, sino fundamentalmente por la fortaleza del dólar. En el año 1944, cuando todavía faltaban unos meses para que acabara la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia que se celebró en un hotel de Bretton Woods, en New Hampshire, los 40 aliados que combatían a Alemania y al Japón, pero que ya se pueden ustedes imaginar que los importantes eran Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, el resto eran los mariachis de las tres grandes potencias, decidieron que la moneda de intercambio universal iba a ser el dólar. Todas las transacciones, compras y ventas que se dan en este planeta de carácter internacional se hacen en dólares, no en otra moneda. Bien, hasta ahí creo que me sigue. Esto significa, y esta es la segunda parte importante que explica la hegemonía americana, eso significa que al final Estados Unidos tiene una deuda pública salvaje, porque gastamos mucho más de lo que nos podemos permitir, y un déficit salvaje, pero lo podemos pagar porque lo paga el resto del mundo. Como la única moneda de intercambio universal es el dólar, al final el dinero de todo el mundo acaba refugiándose en Estados Unidos. Tenemos la única moneda que compra todo. ¿Qué pasaría si de pronto nuestra moneda dejara de ser la única moneda de intercambio universal? No podríamos mantener el puesto de primera potencia. Es más, tendríamos serios problemas con nuestra deuda y con nuestro déficit. De hecho, si la deuda que nosotros tuviéramos, la tuviera Alemania, la tuviera Francia, Gran Bretaña o la Argentina, nos habría intervenido el Fondo Monetario Internacional hace años.
No lo ha hecho porque el dólar permite que finalmente el dinero acabe recalando por aquí y eso va de alguna manera costeando nuestra deuda. Y esto se puede acabar muy pronto. Hemos adoptado sanciones contra Rusia para sacarla del mundo económico y Rusia ha dicho, pues me voy, y China ha dicho, pues te acompaño. Y ya en estos momentos el dólar no es la única moneda de intercambio universal, porque como la mayoría del mundo no está apoyando a Estados Unidos en esta cuestión, sino todo lo contrario, inmediatamente India ha dicho, yo acepto otras monedas que no sean el dólar para comprar y vender, y Pakistán ha dicho lo mismo, y solamente en las 2 últimas semanas ya más de un 15% de las transacciones en este planeta no se realizan en dólares. Cuando el presidente Biden llamó a Arabia Saudí para asegurarse de que nuestros aliados saudíes nos respaldaban, el rey de Arabia Saudí no quiso cogerle el teléfono al presidente Biden. No creo que esto haya pasado en la historia de Estados Unidos jamás. Y cuando el presidente Biden llamó a los Emiratos Árabes para que no se les ocurra recibir pagos en rublos o en yuan o en otras monedas, los Emiratos Árabes tampoco contestaron al presidente Biden. Y el rey de Arabia Saudí apareció al día siguiente diciendo que se sienten muy honrados de que su petróleo se lo paguen con el yuan chino. De manera que la idea de que de aquí al 2030 Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial, que hubiera parecido imposible hace solamente un par de meses, ahora no es algo imposible. De manera que las previsiones del foro de Davos son inquietantes. Tercera previsión del foro de Davos: nadie se va a morir esperando un donante de órganos. Bueno, esta sería casi de las pocas cosas que son positivas. Se supone que si necesitan un riñón, un pulmón, cualquier otro tipo de órgano, los vamos a hacer simplemente imprimiéndolos y entonces no van a tener problema en ese sentido. Esto no es imposible. Yo diría que es casi lo único bueno que aparece en las previsiones. Cuarta previsión: olvídense de comer carne. No se rían, es así. Literalmente la apreciación del foro de Davos es: comerán mucha menos carne, ocasionalmente, pero ya no será un objeto de mantenimiento y esto va a ser por el bien del medio ambiente y de nuestra salud. Por supuesto, el que no se lo quiera creer, que reviente. Y uno dirá, pero esto es un loco vegano que ha decidido que no vamos a comer carne y vamos a dedicarnos a los guisantes y las zanahorias y las patatas. Ya. Pero Bill Gates se ha convertido en el último año en el mayor terrateniente de los Estados Unidos. Y ha comprado acres y acres y acres de tierra para cultivar vegetales. De manera que háganse a la idea de que es posible que lleguemos a comer mucha menos carne. Después de este culto me han dicho que me van a llevar a un restaurante de carne, me ha dado mucha alegría. Como no hemos llegado todavía al 2030, es algo que podemos disfrutar. Quinto, y no crean que esto es ninguna tontería, 1.000 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático. Lo del cambio climático es mentira, pero 1.000 millones de personas desplazadas significa la destrucción de Occidente. Si a este país le llegan 500 millones de personas del sur del Río Grande y a Europa Occidental le llegan 500 millones de personas, por eso de dividir los 1.000 millones por la mitad, procedentes de África y de Oriente Medio, se acabó la Unión Europea y no sé qué va a quedar de este país. Es decir, todos los países tienen una capacidad de absorber inmigrantes, que en algún caso es muy fácil y en otros casos no es tan fácil, pero no hay más que una cierta capacidad. De la misma manera que en un vaso de agua ustedes pueden en un momento determinado disolver una cantidad de sal, pero no más de esa cantidad. A partir de un cierto número de cucharadas de sal, la sal se queda ahí abajo y no hay manera de que se disuelva en el agua. Y nosotros, desde luego, no vamos a poder recibir 500 millones de personas. No en este país. Y los europeos menos. Pero, evidentemente, la agenda globalista sueña con que se produzca ese movimiento de gente que, desde luego, va a alterar considerablemente las condiciones de cada país.
Sexto, se acabaron los combustibles fósiles. Esto tampoco va a ser tan fácil, pero lo están intentando. Y de nuevo, si supieran ustedes quiénes están invirtiendo en los automóviles eléctricos, esto no les parecería imposible. Están preparando el negocio del día de mañana. Séptimo, esto es muy divertido. Fíjense, vamos a llegar a Marte y seguramente nos vamos a encontrar con vida extraterrestre. Después de que te digan que no vas a tener nada, que no vas a comer carne y que va a llegar la gente en manadas, eso de encontrarte un marciano no parece especialmente que te vaya a compensar, pero no deja de ser llamativo que en una apreciación tan clara de lo que va a ser el mundo en el año 2030 nos digan que nos vamos a encontrar con una forma de vida que no es la forma de vida que tenemos aquí, es una forma de vida extraterrestre. Octavo, y esto no hay que ser tampoco un genio como para darse cuenta de lo que hay, los valores occidentales se habrán visto sometidos a prueba hasta el punto de quebrarse. Es decir, conocemos democracias en el mundo occidental, en términos generales, fuera de Occidente, la democracia ni la conocen ni les importa. No crean ustedes que están suspirando por la democracia, sinceramente es algo que les trae sin cuidado. Pero la Agenda 2030, el gran reseteo, ya nos advierte que esos valores occidentales habrán llegado a un punto de quiebra y dice que eso sucederá con el sistema de frenos y contrapesos, que es lo que define la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, vamos a ver supuestamente para el 2030 la desaparición del sistema, y esa desaparición del sistema, pues evidentemente no lo ven como algo malo, simplemente es lo que va a pasar en el 2030. ¿Qué significa todas estas afirmaciones? Les sugiero que de verdad que vean el vídeo, no van a perder nada más que 1 minuto y medio. Cuando uno ve a un jovencito de 20 y pocos años con una sonrisa de oreja a oreja, mientras pone no tendrás nada y serás feliz, uno dice, este chico debe ser más estúpido de lo que aparenta, pero se le ve feliz, o sea, no va a tener nada, es un jovencito y supuestamente se siente muy dichoso. ¿Qué significa esta descripción de lo que va a ser nuestro mundo en el 2030? Bueno, lo primero que significa es que el Occidente que conocemos difícilmente va a sobrevivir si tiene que recibir a 1.000 millones de inmigrantes ilegales. Es imposible, no hay manera. No me pregunten ustedes si podemos recibir 50 o 30 o 150, pero 1.000 es imposible. Y además no deja de ser curioso que esos inmigrantes ilegales no se van a Arabia Saudí, no se van a Qatar, no se van a los Emiratos Árabes, sino que van a ir a Europa Occidental y América del Norte. Segundo, el panorama que aparece descrito va a crear una tensión enorme en nuestras instituciones políticas. Tanto que nuestras instituciones políticas supuestamente no van a aguantar. Y alguno dirá, eso no es posible. Sí, sí es posible. Hace 1 año y medio alguno de ustedes hubiera pensado que las redes sociales de este país iban a censurar al presidente de los Estados Unidos y no le iban a dejar emitir mensajes en Facebook o en Twitter, porque yo no lo hubiera pensado nunca. Hace 1 año y medio ustedes hubieran pensado que de pronto se iba a producir una reunión de la Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, de las redes sociales, y que iban a decidir el resultado de las elecciones en este país. Porque yo no lo hubiera pensado nunca, hubiera podido pensar que hubieran dado dinero a un candidato y no dárselo al otro, pero reunirse todos para decidir que un candidato en concreto no puede ganar las elecciones, no lo hubiera pensado. Y sin embargo, todo eso lo hemos vivido. Tercero, supuestamente la propiedad privada va a desaparecer, no la de Bill Gates, no la de George Soros, ni siquiera la del Papa Francisco va a desaparecer. Pero se supone que sí la nuestra, y además vamos a ser muy felices con ello. Imagino que como en Cuba y en Venezuela. Cuarto, previsiblemente vamos a tener problemas con el abastecimiento de alimentos. Esto de nuevo era impensable. Yo recuerdo la primera vez que mi hija, hace muchos años, estando de vacaciones en esta ciudad, me acompañó a un supermercado.
Y cuando llegamos a la parte donde estaban los yogures, había tanto tipo de yogur, de tantos sabores y de tantas clases, que mi hija, que todavía era una niña, se quedó parada. Ahí papá no sé lo que elegir. Acostumbrada a que en su país de origen pues quizá había 6, 7, 8 variedades de yogur y de pronto tenía 50 delante, la pobre estaba desconcertada. Pues en Europa ya hay zonas donde hay problemas con el abastecimiento de alimentos y esto no necesariamente va a ser algo que no se pueda producir. Quinto, además nuestra economía se va a ver afectada por las regulaciones del calentamiento global, o lo que aquí la actual administración del presidente Biden llama el Green New Deal. Podría estar hablando horas del calentamiento global. Déjenme que se lo resuma en unos minutos para que sepan lo que hay detrás de la estafa. Primero, es verdad que los seres humanos ensuciamos este planeta. Podemos ensuciar los mares, podemos ensuciar los ríos y podemos ensuciar el campo simplemente si vamos a un picnic y allí dejamos las latas de refresco, los papeles, etc. Esto es cierto. Pero no es cierto que el ser humano esté calentando este planeta y que lo esté haciendo porque tiene automóviles o aviones. Conocemos al menos 3 etapas de la historia humana donde este planeta ha estado más caliente que ahora. La primera etapa fue en el siglo XIII a.C., la época de la guerra de Troya. Y no creo que griegos y troyanos fueran en automóviles, en carros de combate o utilizaran aviación para calentar este planeta. La segunda etapa fue en el siglo I a.C. Y estoy convencido de que las legiones romanas no iban en tanques, ni utilizaban camiones para transportar a sus soldados, ni mucho menos observaban el territorio enemigo desde aviones. Pero el planeta se calentó más que ahora. La tercera parte fue en la Alta Edad Media. De manera que el planeta no se calienta porque ustedes vayan en automóvil, o porque salgan a alta mar a pescar, o porque tomen un avión que les va a llevar hasta Atlanta. Esto es simplemente mentira. Y de hecho, nuestro planeta, con una población humana mucho menor y, por supuesto, sin ningún tipo de adelanto técnico, al menos que sepamos, ha estado mucho más caliente en 3 ocasiones a lo largo de los siglos. ¿Y por qué decimos que efectivamente el planeta se calienta mucho y tenemos que hacer todo esto? Porque es la forma, y voy a hablar de ello un poco más adelante, es la forma que nos permite esclavizar a las naciones. De nuevo, permítanme que les dé un ejemplo, otra pincelada. El Fondo Monetario Internacional anunció el año pasado que todos los países de Hispanoamérica no van a poder desarrollar la industria. Entonces imagínense que ustedes viven en Argentina, en Perú, en México, en Bolivia, y de pronto llega el Fondo Monetario Internacional y le dice: la industria que tienen ustedes hasta ahora es lo más que van a tener. Piensen en cerrar algunas de sus industrias y ni se les ocurra pensar en que van a abrir otras. Cuando uno dice: ¿y por qué nos quiere usted pobres y atrasados para siempre? Porque ustedes calientan el planeta. Y si les dejamos que abran nuevas industrias, van a calentar demasiado este planeta que ya está recalentado. Y es posible que en ese momento el mexicano, el argentino, el boliviano diga: oye, ¿y por qué caliento yo el planeta y no lo calientan los indios y los chinos, que por cierto tienen industrias mucho más potentes y que contaminan más y que son más extensas? Porque son indios y chinos. A esos no podemos engancharlos por el cuello. A usted, pobre desgraciado del sur del Río Grande, sí. Ahora, esto es terrible, nos lo podemos tomar con cierta gracia. Pero ustedes imagínense lo que son países que necesitan indispensablemente desarrollar su industria y a los que se les dice: usted no se puede desarrollar. Estamos dispuestos a llevarnos el petróleo que tienen, el estaño que tienen, el cobalto que tienen, todo. Pero ustedes no van a desarrollar la industria. Y cuando uno dice: ¿pero por qué? Dice: pues muy sencillo, porque calientan ustedes este planeta. Y a ver quién se opone a ello cuando nos pasamos 24 horas al día hablando del calentamiento global, de cómo se recalienta el planeta, de qué vamos a dejar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera.
y la tarea de empobrecer todavía más a determinadas naciones, me voy a referir luego, pero es que la simple existencia de naciones independientes, libres y soberanas choca con una agenda globalista que quiere que haya una sola estructura mundial y controlar esa estructura mundial. Sexto, es muy posible que Estados Unidos no sea la primera potencia para el año 2030. Esto sería una desgracia, pero realmente estamos viendo cosas en las últimas semanas que apuntan que con facilidad podemos llegar a eso. Y eso sí, siéntanse ustedes contentos porque a lo mejor nos vamos a encontrar a extraterrestres y lo mismo es gente que tiene una conversación divertida, ¿no? Que esto se supone que nos va a consolar de lo anterior. ¿Cuál sería finalmente el resultado de ese mundo si se cumplieran las previsiones para el 2030 del Foro de Davos? Pues el mundo sería lo que describió Aldous Huxley como la dictadura perfecta. Y permítanme que cite a Aldous Huxley. Aldous Huxley era un escritor británico extraordinariamente inteligente que llegó a escribir una novela sobre el futuro que se llamaba Brave New World, que se ha traducido al español como Un Mundo Feliz, donde él describe cómo iba a ser el mundo del futuro. Cuando yo lo leí siendo un jovencito me parecía un disparate, ahora cada vez me parece más posible que podamos llegar a algo parecido. Y Aldous Huxley escribía lo siguiente: la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la cual los prisioneros ni siquiera pensarían en escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud donde, a través del consumo y del entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. De manera que vamos a intentar empujar al mundo en una dirección en que podamos ahorrarnos esas cosas tan desagradables que son las alambradas, los campos de concentración, etcétera, porque hemos ido empujando a la gente poco a poco en esa dirección y en un momento determinado, a través de cierto consumo y de cierto entretenimiento, puede que no tengan nada y además sean felices. Y no es algo, lamento decir, que vaya a resultar ni mucho menos absurdo. Vamos en esa dirección y eso les define a ustedes qué es la agenda globalista y cómo supuestamente va a ser el mundo a la vuelta de muy pocos años. Bueno, ¿y cómo conseguimos algo así? Porque la agenda globalista tiene una serie de dogmas que en principio no son tan fáciles de imponer a la gente y la gente a veces se resiste. Por ejemplo, creerte que este planeta se calienta, va. Si te bombardean continuamente en los medios de comunicación, si aparece esa pobre muchacha con problemas mentales que se llama Greta Thunberg diciendo que los adultos no pensamos en el futuro que va a tener, en fin, si además el presidente piensa gastarse el dinero que no tenemos en un New Deal verde, etcétera, te lo puedes creer. Si además te contrata el Estado para ir difundiendo la buena nueva del evangelio del calentamiento global, hasta puede que seas feliz. Sí, pero hay otras cosas de la agenda globalista que no son tan fáciles. Por ejemplo, ¿cómo le convences a la gente de que en realidad no tenemos un sexo definido, sino que el sexo que tenemos es una creación social y en realidad tú puedes elegir en un momento determinado que eres hombre o que eres mujer? Por ejemplo, ¿cómo convences a unos padres de que la idea de que en unos baños pueda entrar, donde va por ejemplo su hija, pueda entrar un varón y lo tengas que aceptar porque es un transgénero? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vas a conseguir engañar a las atletas femeninas para que acepten que un varón compita con ellas y por supuesto las machaque en la competición? Ustedes saben que hay un muchacho muy agradable que dice que es chica ahora y se llama Lía, que era el 147 en la clasificación de nadadores masculinos y ahora está el primero en la lista de nadadoras femeninas. Y las compañeras de vestuario están que muerden porque dicen que el sujeto este se desnuda en medio del vestuario, por supuesto no se ha operado, se le notan los genitales de varón y además mantiene relaciones sexuales con chicas. Evidentemente esto es un fraude. Y yo supongo que este chico, que ahora se llama Lía, y dice que es chica, pues seguramente dirá que es lesbiana.
y que por eso le gustan las mujeres. Y a fin de cuentas, ¿por qué no podría ser como tantas lesbianas que tienen un amante femenino? ¿Cómo podemos llegar a aceptar este tipo de cosas? ¿Cómo podemos ir aceptando también la campaña que viene de muy lejos, pero que cada vez es más clara, en el sentido de legalizar el sexo con niños? Y cada vez vamos más en esa dirección. Cuando algunos empezamos a hablar de esto, hace unos 15 años decían: no, ustedes son unos exagerados, están en contra del matrimonio homosexual y se dedican a infamar a los homosexuales y dicen que después de esto va a venir el sexo con niños. Pero ya hemos llegado a eso. Ya hay intentos de legalización. ¿Cómo se puede imponer todo esto a una sociedad? ¿Qué hace que una sociedad en un momento determinado se crea el calentamiento global, se crea, por supuesto, todas las mentiras de la ideología de género, por muy antinaturales que sean, o pueda llegar a creerse a la vuelta de unos años que han aparecido unos extraterrestres que nos van a ayudar a gobernar este mundo? ¿Cómo es posible todo eso? Pues voy a intentar decírselo en los próximos minutos, aunque sea breve. Socárides, que era un psiquiatra americano, que hasta que murió hace muy poquitos años, pues era uno de los decanos de los psiquiatras que trataban la homosexualidad en este país. En uno de sus libros sobre la homosexualidad cuenta una anécdota muy curiosa. Dice que estaba en el salón de su casa viendo la televisión, al lado estaba su esposa, y en la pantalla aparecían esas imágenes tan elegantes de homosexuales en carrozas el día del orgullo. Pues ya sabemos, un homosexual con bikini, otro que lleva colgado un pene de plástico. Todas estas imágenes que nos gustaría ver con nuestros hijos pequeños. Y Socárides dice que mientras estaba viendo esto en la televisión, de pronto escuchó a su mujer, que estaba sentada en el sofá, diciendo: le están lavando el cerebro a esta sociedad. Él dice que en ese momento se le encendió como una lucecita. Es de estas veces que me doy cuenta de que mi mujer es más inteligente que yo. No existe determinado problema social, no es una causa social, no hay cosa parecida. Hay un ejercicio de gigantesco lavado de cerebro. ¿Y esto es posible? Pues permítanme que les dé algunas cifras para que ustedes juzguen si esto es posible. El 90% de la información que ustedes reciben, y cuando hablo de información no les hablo solo de los programas de televisión, ni solo de los programas de radio, ni solo de la prensa escrita, sino que les hablo también de los documentales de animales, de las películas para adultos, de las series televisivas, de los materiales de plataformas como Netflix e incluso de los dibujos animados para niños. El 90% en esta parte del mundo está en manos de tan solo 5 transnacionales. De esas 5 transnacionales, en realidad la propiedad está en manos de solo 3 compañías. Esas 3 compañías, como BlackRock o Vanguard, son además compañías que no solamente tienen intereses en los medios de comunicación, tienen participación en la banca, tienen participación en la industria farmacéutica y tienen participación importantísima en la industria armamentista. De manera que si de pronto se encuentran con que los medios de comunicación, como si fuera un solo hombre, están inspirando a la gente a ir a combatir por la libertad de Dios sabe quién, ya saben ustedes que no es gratis ni desinteresado. Ahora, con una información de este tipo se puede hacer mucho. Por ejemplo, National Geographic, que durante mucho tiempo era una revista seria de viajes, pues de pronto te puede sacar un reportaje sobre la homosexualidad en la naturaleza. La homosexualidad en la naturaleza se da fundamentalmente en animales sometidos a cautividad que se ven muy alterados psicológicamente. Pero nosotros sacamos un reportaje para que parezca que, bueno, los animales están locos por tener relaciones homosexuales. Esto nos permite también, por ejemplo, volver a hacer versiones de películas clásicas de Disney, pero en las que ahora tenemos algún protagonista homosexual. De manera que La Bella y la Bestia, que era una obra maestra del cine de dibujos animados,
En la versión de adultos, de pronto descubrimos que uno de los protagonistas sale del closet, o sale del armario, como se dice al otro lado del agua. O tenemos una Cenicienta donde el hada madrina es un homosexual negro. Hay que tener imaginación para que efectivamente aparezca un homosexual negro bastante desagradable, además. Porque hay homosexuales simpáticos, pero este es muy desagradable. Y resulta que se ha convertido en el hada madrina. Esto parece increíble, esto es cierto. En el fondo hay 3 compañías controlando no solamente la información, sino el mundo del espectáculo y, por supuesto, controlando también todo lo que se nos dice, y todos van en la misma dirección y no debería sorprenderles. No solo eso, además controlamos la música. El 90% de la música que se consume en estos momentos, no estoy hablando del que oiga música clásica y le guste Beethoven o Tchaikovsky, los éxitos musicales que aparecen ahora, el 90% está en manos de 3 transnacionales, no más. Puede que haya una compañía en México que publica corridos mexicanos o algo así, pero lo que es la gran industria de la música en estos, por cierto, consumida sobre todo por jóvenes, está en manos de 3 transnacionales nada más, que a su vez son poseídas por compañías de inversión como BlackRock o Vanguard. Si alguna vez tienen la curiosidad de ver los canales musicales, no estoy hablando de los canales musicales donde a lo mejor hay un concierto de música de Strauss o de Beethoven o algo de este tipo, ¿no? Los canales musicales de música pop común y corriente que consumen los jóvenes, el contenido de carácter pornográfico y ocultista cada vez ha sido más evidente desde hace muchos años. Y eso explica que haya figuras abiertamente obscenas en sus gestos, en la manera en que cantan, etcétera, etcétera, que tienen mucho éxito. En cualquier otra época se hubieran muerto de hambre, pero cuando tú lo impulsas publicitariamente y aparece en tus medios de comunicación y en tus revistas y en tus canales de televisión y en tus canales de radio, evidentemente garantizas el éxito. No solamente hay un control de los medios de comunicación y un control del ocio, por ejemplo de la música, sino también de la pornografía. Seguramente ustedes no saben que el 90% de la pornografía de este mundo está también en manos de 3 multinacionales y que el CEO de alguna de esas multinacionales ha dicho expresamente que él se dedica a la pornografía porque odia el cristianismo y a continuación ha definido a Jesús en unos términos tan blasfemos que no puedo reproducirlos aquí. De manera que si piensan que esto es simplemente casual, no lo es. Implantamos la agenda globalista no solo a través del control de los medios de comunicación, sino también del control del lenguaje. Utilizamos un lenguaje que es falso y que nos dan los medios de comunicación. Les voy a dar algún ejemplo. Decir aborto suena mal. Es decir, la gente al final identifica el aborto con la imagen del aborto, que en muchos casos son niños totalmente formados a los que se les quita la vida. Y por cierto, en este país ahora mismo hay una batalla entre los estados donde el aborto se va haciendo más restrictivo y los estados donde se han disparado a la hora de liberalizar el aborto. Incluso algún estado ahora mismo está discutiendo poder matar al niño todavía 3 días después de que salga del vientre de la madre, como una especie de post-aborto. O sea, el niño se nos escapó cuando estaba a punto de nacer y entonces vamos a darle un tiempo a la madre para que lo mate. Entonces damos un plazo que se discute si va a ser 72 horas o 10 días. ¿Cómo manipulamos el lenguaje? Porque evidentemente llamar al aborto crimen exige mucho valor en los medios de comunicación, pero incluso ni siquiera utilizamos aborto. Hubo una época en que a eso lo llamábamos interrupción voluntaria del embarazo, que parece que suena menos grave que aborto. Hemos llegado a una cumbre de hipocresía lingüística porque ahora lo llamamos salud sexual y reproductiva. Y cuando de pronto en un documento de Naciones Unidas o de un Ministerio de Sanidad de cualquier país o de este país
te encuentras con que están a favor de la salud sexual y reproductiva, simplemente te están diciendo que van a impulsar o una legislación todavía más liberal del aborto o que simplemente van a implantar el aborto. Mentimos de otras maneras. Por ejemplo, se da la circunstancia de que no dejamos a la gente que pueda expresar libremente sus opiniones. Si usted expresa su opinión sobre la homosexualidad y no tiene que ver con el discurso globalista, usted es un homófobo. Si pretende justificar la posición que usted tiene por sus creencias espirituales, usted es un fanático religioso. Y así podría seguir multiplicando los ejemplos. Y aparte de que, por supuesto, lo que hacemos es que manipulamos el lenguaje, también introducimos razonamientos que son falsos. Déjenme que les dé algo. Por ejemplo, ¿por qué vas a estar en contra del matrimonio homosexual? Si dos personas se quieren, ¿por qué no se van a poder casar aunque sean del mismo sexo? Pues porque ninguna legislación del mundo, ni siquiera la que tiene el matrimonio homosexual, dentro de su contenido, permite que se case cualquier tipo de persona porque se quieran. Por lo menos no hemos llegado todavía al punto de que dos hermanos se puedan casar. Y no hemos llegado al punto en el que un padre se puede casar con su hija, por mucho que supuestamente se quisieran y desearan tener relaciones sexuales. Y no hemos llegado al punto en que la madre se puede casar con él. La idea de si se quieren, se pueden casar, simplemente es falsa. Y de hecho es desmentida por todas las sociedades. Claro que hay una serie de impedimentos para determinadas formas de matrimonio en todas las culturas. Y por supuesto, si ahora, todavía ahora, a alguien se le ocurriera casarse con su mascota, aunque ha habido casos, sin embargo, todavía nadie se atreve a introducirlo en las legislaciones, aunque sí vamos en la dirección de legalizar las relaciones sexuales con niños. Y, por supuesto, voy a darles el último argumento en este sentido, voy a pasar a otra de las vías de imposición de la agenda globalista, y, por supuesto, la idea de que si tú te sientes de una manera, pues la manera en que tú te sientes es correcta, es una auténtica falsedad. De manera que los medios de comunicación nos pueden decir que si tú, Charles, de pronto has decidido que eres Charlotte, o al revés, está bien. Es absolutamente falso y solo es así por la ideología de género. Si yo ahora mismo dijera que soy George Washington o Napoleón, antes de acabar esta exposición, seguramente aparecerían unos señores con bata blanca en la puerta que me llevarían a un sitio de paredes acolchadas al terminar. Porque es obvio que no soy ninguno de esos personajes. Pero además es falso en otro tipo de problemas psicológicos. Si de pronto, ahora mismo, Dios no lo quiera, pero apareciera la hija de uno de ustedes, extremadamente delgada, y le dijera, papá, me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo. Estoy gordísima, papá, yo no quiero seguir comiendo, mira cómo estoy. Y la niña, la pobrecita, te das cuenta que si la soplas se cae al suelo y lo que tiene es un problema psicológico que se llama anorexia. El papá no dice, sí, hija mía, estás un hipopótamo, lo que pareces es un elefante, hija, no comas, no comas. No, el padre la llevó a un especialista para que la cure. Pero si su hija llega y le dice, mira, papá, yo ya no soy una mujer, soy un hombre, no tienes nada más que verme, el padre tiene que decir, hija mía, es verdad, no me había dado cuenta, pero casi pareces el doble de Schwarzenegger. Verdaderamente hay una manipulación de la información y del lenguaje y, por supuesto, esto hace que nuestra sociedad vaya viendo su cerebro lavado. En segundo lugar, y después de los medios de comunicación, estamos alterando esto a través de la educación. Y aquí es algo totalmente importante. Yo no sé si los impulsores de la agenda globalista conocen el dicho de los jesuitas de dame un niño hasta los 7 años y será mío para toda la vida. Pero desde luego, si no lo conocen, lo aplican. Y, por supuesto, la educación va en esa dirección en bastantes países y ya ha empezado
también en este país. Permítanme que les ponga algunos ejemplos de cómo la educación impulsa a los niños desde pequeños en esta dirección. Por ejemplo, en el año 2006 en España se aprobó una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Esto suena bien, o sea, que haya una educación para ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera, es algo que suena bien. El problema es que la educación para la ciudadanía era simplemente un instrumento para inyectar la ideología de género y la agenda globalista en los niños. Por ejemplo, uno de los ejercicios de educación para la ciudadanía, ya se da en algunas escuelas en este país, era que en el jardín de infancia los niños se tocaran los unos a los otros los genitales. Era enseñarles, por ejemplo, que había otras sexualidades. Es verdad que el niño seguramente tenía un papá y una mamá, y lógicamente la sexualidad era una sexualidad heterosexual, pero nosotros le vamos a explicar que hay otras sexualidades en la naturaleza. ¿Cuáles son las otras sexualidades en la naturaleza? Bueno, menos mal que les pillo sentados. Fundamentalmente se dan dos ejemplos en los libros de textos para niños sobre las otras sexualidades. El primer ejemplo es el caballito de mar. No es extraño, porque todo el mundo sabe a simple vista que un caballito de mar se parece muchísimo a un ser humano. Yo a veces salgo de casa, me cruzo con un caballito de mar y le saludo porque pienso que es el vecino. Esto es absolutamente un disparate. Pero es que además el caballito de mar no es homosexual. En el caballito de mar los huevos los pone la hembra y los incuba el macho, pero hay un macho y hay una hembra. El otro ejemplo es el caracol. Y yo reconozco que un animal que babea, se arrastra y tiene cuernos seguramente podría ser un animal emblemático de la ideología de género. Pero es que el caracol tampoco es homosexual. El caracol tiene los dos sexos. Y según con el otro caracol que se encuentre, pues utilizan uno u otro. De manera que poner como ejemplo a la naturaleza es un verdadero disparate. En otras ocasiones simplemente llegamos hasta la universidad. Y cuando llegamos hasta la universidad organizamos campañas para que desaparezcan los sexos, en la manera en que hablamos. Esto en el inglés es complicado, porque no tenemos rojo y roja, sino que tenemos red, y a ver cómo introduces tú ahí un poligénero cuando no tienes nada más que una palabra. Pero, por ejemplo, como a veces conservamos palabras en inglés que vienen de otra lengua, y tenemos latinos y latinas, ya en muchos casos dicen latines, lo cual es una absoluta estupidez, se mire como se mire. En lenguas como el español, donde está más clara la diferenciación de sexo, les podría contar multitud de anécdotas, pero permítanme que les cuente una. De la Universidad de Granada, en España, pagada con dinero público, y de pronto deciden que no tienen mejor manera de gastarse el dinero que editando un calendario que no tenga discriminación de género. ¿Saben ustedes cómo aparecen los meses del año en este calendario de la Universidad de Granada pagado por los impuestos de los españoles? Los meses son enero a febrero a marzo, abril a mayo a junio, julio a agosto a septiembre, hasta llegar a diciembre. Y ustedes dirán, esto es un disparate. Lo es, pero en este país, y voy a hablar de ello en unos minutos, hay Biblias que se están empezando a editar así. De manera que a través de los medios de comunicación y de la educación podemos ir lavando el cerebro a la sociedad. Tercera forma en que lo hacemos, las leyes. Está bien que la gente encienda el televisor y empiece a tragarse la pastilla de Matrix hasta que le laven el cerebro. Está bien que esté sometido a unos espectáculos y a una educación que lo llevan en ese sentido. De hecho, los defensores de los lobbies gays están convencidos de que la próxima generación ya va a ser suya. Hace apenas 3 años, un hermano de un país hispanoamericano me contaba que en una reunión de entidades sobre la familia en la Organización de Estados Americanos habían metido a todas las organizaciones gays también.
Y en un momento determinado, el jefe de una de las organizaciones le había mirado muy indignado porque se oponían a todas las leyes que iban en favor de la ideología de género, y le había dicho: que sepas que vosotros sois la última generación, porque la generación que viene después, que es la de vuestros hijos, va a ser nuestra. Evidentemente van en esa dirección. Y después de los medios y la educación, ¿cómo hacemos esto? A través de las leyes. Les voy a pedir que se vayan simplemente a principios de este siglo. Imagínense que están en el año 2001. No ha habido todavía ni Torres Gemelas, ni invasión de Afganistán, ni invasión de Irak, ni cosa por el estilo. No había un solo país donde existiera el matrimonio homosexual. Claro que había homosexuales, pero los homosexuales incluso eran envidiados por muchos heterosexuales porque no tenían la fea costumbre de casarse. Vivían relaciones libres y sin ataduras. Y de pronto los homosexuales parece ser que conciben un deseo tremendo de ser buenos padres, madres de familia, de tener niños, etc. Esto es un movimiento de ayer por la noche en términos históricos. La primera ley de matrimonio homosexual es del año 2003 en Bélgica, un país católico pequeño y bastante insignificante en el norte de España. En el año 2005 hay un salto importante porque el matrimonio homosexual se aprueba en España, les puedo asegurar que sin ningún interés social. Y el gran problema es que, claro, las leyes españolas luego simplemente por holgazanería se copian en muchos países de Hispanoamérica, no hay que traducirlas ni nada, copias directamente la ley española. Y ese mismo año en Estados Unidos el matrimonio homosexual se autoriza en Massachusetts. Durante los años siguientes en este país hubo una lucha encarnizada para imponer el matrimonio homosexual. Y no había manera de que saliera adelante en el legislativo. Nadie estaba dispuesto a proponerlo en el Congreso o en el Senado, y cada vez que iba en un referéndum, en una de las muchas elecciones que tenemos, resulta que era derrotado clamorosamente. Incluso en el más que liberal estado de California se presentó en referéndum al menos 3 veces y siempre acababa derrotado por una mayoría salvaje. Podría haber gente indiferente en este país ante el matrimonio homosexual, pero favorables, muy pocos. ¿Y cómo conseguimos al final imponerlo? Porque un juez conservador del Tribunal Supremo decidió votar a favor, para que te fíes de los conservadores. Yo estaba esa mañana trabajando delante de mi ordenador, cuando de pronto me apareció la noticia. Y además vi quién era el juez Kennedy, un hombre conservador, nombrado por los republicanos, bla, 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 bla. Y en ese momento pensé, no sé de qué han servido tantas fotos con congresistas, con senadores, con presidentes, de determinados clérigos, porque al final el juez Kennedy ha decidido que entre por la puerta de atrás el matrimonio homosexual en este país. Y por supuesto ya después de eso, y siguiendo el ejemplo americano, Argentina en el 2010, Uruguay en el 2013, Colombia en el 2016, y presiones cada vez mayores para aquellos países que se negaban a aceptar el matrimonio homosexual. Países al sur del Río Grande que ahora mismo son un auténtico campo de batalla en ese país. De modo que la ley nos permite hacer esto, y en el momento en el que decidan que vamos a poder tener al mismo tiempo otro tipo de legislación, por ejemplo la que autorice las relaciones sexuales con niños, esto va a ser bastante fácil. De manera que la ley es el tercer aspecto. Cuarto aspecto, y de esto voy a hablar más en la segunda parte de la exposición, pero me parece importante decirlo ahora, la infiltración del cristianismo. Voy a referirme en la segunda parte de la exposición, estoy acabando la primera parte, a cómo el cristianismo bíblico es un gran problema para la agenda globalista, posiblemente el gran problema. Y hablaré sobre esto. De manera que tenemos que infiltrar el cristianismo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, evitamos Biblias gays, o si prefieren, Biblias inclusivas. Y uno dirá,
¿Cómo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Cambia los libros de la Biblia? ¿Quitan versículos? No. Si van ustedes a Amazon, por ejemplo, simplemente por curiosidad, y escriben Gay Bible, les van a salir varias Biblias. En muchos casos, además, la Biblia lleva o la bandera del arco iris o una cruz con los colores del arco iris para que vean que no se han equivocado al buscarla. ¿En qué se diferencian estas Biblias de una Biblia normal, como la que pueden tener ahora mismo en la mano? Pues miren ustedes, siguen el mismo sistema de las Biblias católicas. Ustedes, en un momento determinado, en una Biblia católica, van a Marcos 6:3 y siguientes, o a Mateo 13:54 y siguientes, donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús y se dan los nombres, y entonces se encuentran una nota a pie de página diciéndoles que los hermanos de Jesús son todo menos hermanos de Jesús. Parientes, discípulos, conocidos, compañeros del club de golf, lo que sea, pero lo que no son es hermanos. Ustedes se encuentran con una de estas Biblias y van a los pasajes donde la Biblia expresa claramente que es una abominación el hombre que se acuesta con un hombre, como si se acostara con una mujer, o que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, etcétera, etcétera, e inmediatamente tiene una nota abajo donde se lo explica. Y entonces le dicen que, bueno, cuando está hablando de este tipo de homosexuales, en realidad no habla de todos los homosexuales. En realidad, de lo que está hablando es de los que secuestran a uno para violarlo homosexual. A veces las explicaciones son muy divertidas. Por ejemplo, el texto de Romanos, donde Pablo va describiendo la degeneración moral del mundo pagano, y en un momento determinado hace referencia a la homosexualidad masculina y femenina. En una de estas Biblias, la nota a pie de página dice que Pablo no está hablando en contra de la homosexualidad, está hablando solo en contra de la homosexualidad que no tiene en cuenta el peligro para la salud. Pero no dice dónde se compraban condones en Roma, que hubiera sido lo menos que uno podría esperar de ese tipo de información. Es decir, en primer lugar, vamos a publicar Biblias donde cambiamos el contenido. Segunda manera en que hacemos esto. Vamos a crear una teología gay. Si tienen ustedes de nuevo la curiosidad de ir a Amazon y en el buscador de libros escriben Queer Theology, se van a quedar sorprendidos de la cantidad de libros que aparecen. Incluso comentarios al texto de la Biblia en clave queer. ¿Esto qué significa? Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un señor que se llamaba Hugh William Montefiore que escribió un comentario de los Evangelios explicando que la única manera de entender a Jesús era reconociendo que era homosexual. Cuando sabes que Jesús era un homosexual practicante, comprendes los Evangelios con una claridad absoluta. Como es algo que no hemos pensado, así andamos de desorientados a la hora de interpretar los Evangelios. Otra de estas teólogas que encontrarán ustedes con facilidad en Amazon es Marcella Althaus Reid, que escribió un libro que se llama The Queer God, en el que nos descubre que la Biblia está repleta de bellas historias de amor homosexual. ¿Cómo hemos podido leerla a lo largo de milenios y no encontrarlo? Esto es un misterio, pero en el caso de Marcella Althaus Reid esto es bastante claro. Esto ha llegado al mundo hispano. Por ejemplo, en España hay un pastor que se llama Carlos Osma, que escribe en la página de Lupa Protestante, que se supone que es una página de teología protestante, autor de un libro que se titula literalmente, no me apedreen por darles el título literal, Solo un Jesús marica puede salvarnos. Y una editorial absolutamente clásica, era muy conservadora cuando yo me convertí, como CLIE, publicó un diccionario bíblico donde nos enteramos de que Mardoqueo, el pariente de la reina Esther, era homosexual. No es fácil saber cómo llegaron a esta conclusión, y donde nos enteramos de que el criado del centurión era el amante homosexual del centurión, y cuando Jesús curó al criado, bendijo una hermosa relación homosexual. Aunque seguramente en el caso de CLIE lo más importante ha sido un libro que se titula El Evangelio Subversivo, de un misionero que se llama Tom Hanks, que es un comentario al Nuevo Testamento.
El libro no tiene desperdicio, no me voy a detener en él más de un minuto, pero van a descubrir ustedes que el novio y amante de Jesús era el apóstol Juan, que cuando en Apocalipsis aparece el arco iris es porque es un hermoso desfile como el del Día del Orgullo Gay, y que Pablo evidentemente tenía que ser homosexual porque solo le acompañaban hombres. Lo cual, dicho sea de paso, es falso. No hay nada más que ir al capítulo 16 de la carta a los romanos para ver que casi la mitad de las colaboradoras de Pablo eran mujeres. Pero, evidentemente, el mensaje va en esa dirección. Seguramente no les sorprenderá a ustedes si les digo que el misionero Tom Hanks salió del closet hace unos años y, en fin, se ha dedicado a este tipo de historias. Última forma en que lavamos el cerebro a la gente, hablando de la manera en que infiltramos a los cristianos. Nos infiltramos en organismos interdenominacionales. La FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la cual pueden estar integrados con facilidad el 70% de los evangélicos españoles, ya tiene en su seno denominaciones que casan parejas homosexuales. Y la insistencia de las otras denominaciones para que las expulsen ha chocado con un auténtico muro. De manera que esto es algo en lo que avanzamos. Pero les voy a contar una anécdota más reciente. Hace 4 o 5 meses, con ocasión de un congreso internacional que se iba a celebrar para analizar los problemas con los que se enfrentan las iglesias evangélicas en todo el mundo, a alguien se le ocurrió pedirme, que me pidieran más bien, que escribiera una comunicación sobre la ideología de género en Hispanoamérica. Y la escribí, contando algunas cosas que voy a contar en la segunda parte de la exposición. Y contando cómo había ido avanzando, como el gran peligro para la ideología de género en las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo a la semana me llega una carta del editor de las comunicaciones estas y me dice que esa comunicación no se puede publicar. Y que hay una serie de cosas que tengo que cambiar. Por ejemplo, no puedo utilizar la palabra homosexual. Como el texto lo había tenido que entregar en español o en inglés, me dijo, seguramente ustedes los hispanos, la palabra homosexual a lo mejor la usan, pero esto para un English-speaking people pues es muy fuerte. La palabra homosexual la han debido sacar del diccionario inglés en los últimos tiempos. Y lo que dice usted aquí sobre la manera en que la Iglesia Católica apoya la agenda globalista, esto tampoco queda bien. Debería suprimir usted todo ese párrafo. Y esto no es que no lo diga, pero dígalo de otra manera. Y entonces respondí al personaje y le dije, mire, llevo publicando al menos desde los años 80 y no recuerdo un ejemplo de censura como este. Y no pienso cambiar una sola palabra. Y usted verá si lo publica. Y entonces me escribió bastante cortésmente y me dijo, bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y yo le respondí, efectivamente, porque yo pretendo agradar a Dios y no a los hombres. Y no me dijo nada más, de modo que supongo que no se va a publicar. Ellos se lo pierden. Encima era gratis, lo único que siento es el tiempo perdido, pero esto es lo que hay. La agenda globalista tiene una meta muy clara, tan totalitaria que cualquier proyecto totalitario que hemos tenido hasta ahora es modesto en comparación, porque incluso pretende cambiar la naturaleza humana y extender su dominio al conjunto del planeta. La agenda globalista tiene una idea muy clara de cómo quiere que sea este mundo, tanto que se permite contarlo y además cada vez de una manera más descarada. La agenda globalista tiene dogmas a los que tenemos que someternos y no solo la ideología de género, y la agenda globalista tiene un auténtico arsenal de medios para que vayamos en esa dirección. Y la cuestión que viene ahora a continuación es, bueno, ¿la agenda globalista tiene algún tipo de obstáculo enfrente? Y sobre todo, ¿qué es
el papel o cuál es el papel de los creyentes bíblicos frente a esa agenda globalista. Bueno, pues si quieren escuchar las respuestas a esas preguntas, no se pierdan la apasionante segunda parte de esta exposición, que vamos a tener, ¿les parece 5 minutos? Vamos a tener 5 minutos de descanso, regresamos y continuamos con esto. Muchísimas gracias por su atención.